Shalom. Shabbat Shalom a todos ustedes, queridos hermanos. Estamos aquí presentes en este bonito Shabbat, trayendo los estudios como los hemos prometido. Anteriormente hablamos de los 613 mandamientos, de los cuales ya he explicado parte por parte. Están todas las partes, del 1 al 12, me parece, ahí en el Facebook. Están todos los estudios acerca de los 613 mandamientos. También se ha pasado parte de estos estudios en el Facebook, en los cuales quedarán grabados permanentemente, mientras el Eterno nos permita tener esa página. Y hoy en este día, el Shabbat pasado, he hablado acerca de la interpretación, porque Yeshua no pudo dar un juicio en la mujer adúltera y de las explicaciones con la Torah, o sea, con el Viejo Testamento, para que nosotros entendamos por qué Yeshua no pudo intervenir en todas estas cuestiones, sino que él, la palabra que dijo fue las palabras que decía la Torá para entender y explicar a las personas que llevaban de la mujer adúltera que nada se puede llevar a cabo si no hay un justo juicio. Así que se dieron dos partes de eso el Shabbat pasado, y hoy estaremos hablando en otro siguiente tema que también he prometido hablar de ello, y hoy tocaremos ese gran tema. Este gran tema es acerca de la cuestión de los alimentos, palabras que le han puesto a la boca de Yeshua, lo que tú has conocido como Jesús. Todo lo que se le ha puesto a él y a las palabras que se les ha puesto a Pedro en la visión de Hechos capítulo 10. Estas palabras se les ha puesto a ellos en la boca de ellos, no que ellos lo hayan dicho. Es más, el contexto ni siquiera se trataba de tales cosas en el caso del Mesías. Pero pues se le pusieron las palabras en la boca de ellos. Y estas palabras no se han leído en la Biblia, se han interpretado así, se han enseñado la interpretación de lo que quiere decir. Y como la persona tiende a no leer la Escritura por cualquier sea de las cuestiones, más que nada le diré de mi punto de vista, porque pues la carne no le gusta leer lo espiritual, pues no nos gusta leer la Escritura y tratamos mejor a escuchar a alguien que nos diga lo que dice, y lo que no entendemos es que estamos corriendo un grande peligro al estar escuchando a una persona que nos dice lo que dice la Escritura sin nosotros leerla. Ese es un grande error, porque entonces salen doctrinas, salen cosas que las personas creen que no están en la Escritura, sino que son cosas que se le han agregado. Así que hoy estaremos leyendo Levítico capítulo 11 para que ustedes vayan arreglando sus Biblias. Levítico capítulo 11, la orden. Estaremos leyendo Mateo 15, estaremos leyendo Hechos capítulo 10, estaremos leyendo Apocalipsis capítulo 18. Que el Eterno bendiga a todos ustedes que están presentes hoy en este día y nos están escuchando. Yo acepto a cualquier persona de la que esté escuchando de que si tiene una cita acerca de este tema, no me voy a salir del tema. El tema es los alimentos, lo permitido y lo que no está permitido. De esto, si tienen preguntas, las pueden poner ahí, que se va a estar rechecando en los mensajes para ver las preguntas que tengan acerca de eso. Porque esto es importante, de que todos quedemos claros con lo que estamos estudiando. Yo no trato de andar confundiendo a la gente, ese no es mi trabajo, ese no es mi propósito. Mi propósito es entender y que las personas entiendan lo que dice la Escritura, es abrir la mentalidad, abrir el entendimiento, y que el Padre Eterno nos dé ese entendimiento. O sea, la parte mía sería explicarles la cita bíblica y de irnos a otra cita bíblica que nos dice todas estas cosas para que nosotros podamos entender correctamente la interpretación que nos dice la Escritura. Ese es el propósito por el cual estamos nosotros aquí presentes. Así que vamos a tocar el shofar. Ya he explicado lo que es y todo eso. Vamos a dar un toque a el shofar antes de empezar el estudio. Amén. El toquido de shofar que tenemos que hacer nosotros cada vez que hay un Rosh Hodesh al principio de mes, cada vez que hay una fiesta, cada vez que hay un Shabbat, si puede hacerlo, es muy bonito hacer el toque de el shofar. Así que vamos a hacer las oraciones y nos vamos a preparar para comenzar con los estudios de este día. Oremos primeramente la oración que nos enseñó Yeshua, nuestro Mesías. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido, y no nos permitas caer en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal, porque tuyo es el reino, la gloria y el imperio por siempre y por toda una eternidad. Amén. Amén.
Padre eterno, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí presentes. Te pido, Padre, que tú me des sabiduría. Sea para ti toda la gloria y toda la honra, Padre eterno. Úsame hoy en este día para poder explicar, Padre, para poder dar las citas bíblicas que se le han dado mala interpretación, Padre. Permíteme, Padre, que yo lea esta santa palabra y gracias porque me das la oportunidad de ello, Padre eterno. Y toca los corazones de todos aquellos que están escuchando hoy en este día y abre el entendimiento, Padre eterno. Y que tu Ruaj HaKodesh, que tu Espíritu Santo guíe a todos a todo lo que es verdad, a todo lo que es lo que dice la Escritura y no algo que se le haga puesto, Padre eterno. Gracias, Padre, todo esto te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén. Así que vamos nosotros a comenzar con los estudios de este día. También hemos nosotros empezado a hacer las bendiciones antes de leer la Torá. Antes de leer la Torá. Muchas de las sinagogas tienen por tradición, antes de leer el libro de la Torá, es poner su talit en la lectura de la Torá. Es una tradición que se ha hecho. Así que esa tradición se hace antes de leer nosotros, que empezaremos a dar las bendiciones al Todopoderoso por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Dicemos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kedishanu b'mizvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Dios Padre Rey del Universo, que nos das tus mandamientos, estatutos y ordenanzas, y ya has dicho que los pongamos por obra. Bendito eres tú, Dios Padre Rey del Universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has dado la Torá de verdad, Padre Eterno, nos has regalado a nosotros para entender cuál es la instrucción para el pueblo santo tuyo. Bendito eres tú, Padre Eterno, que nos has dado la instrucción y nos has permitido, Padre, dar el conocimiento, nos has permitido tener el conocimiento de lo que es la verdad, de lo que es tu voluntad, de lo que es tu santa palabra. Baruch Adonai Hameborach Leolam Baed, bendito es el Todopoderoso por toda una eternidad. Bendito eres tu Padre Celestial por tener misericordia de nosotros. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amin ve'atam lenu et toratot. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Tú nos has dado la Torá, Padre eterno. Gracias te damos, Padre, hoy en este día. Sea para ti toda gloria y toda la honra, Padre celestial. Gracias por darnos a tu amado Hijo, Yeshua, como sacrificio perfecto, para que nosotros pudiéramos ser escogidos, pudiéramos ser llamados y pudiéramos ser limpiados de todos los pecados, de todo el costal, decimos nosotros, la costal que traíamos de pecados, nos las has quitado a través de la sangre de Yeshua, nuestro Mesías. Así que, dicho estas palabras, bendito sea el Todopoderoso que nos ha ordenado leer su Torá todos los Shabbats, todos los días, especialmente los días de fiesta. Así que, comenzamos entonces, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que están presentes, a todos ustedes. Saludos desde este humilde hogar. Vamos a estudiar la Torá porque en ella encontramos las palabras directamente del Padre Todopoderoso. En este tema entonces, si leemos a Levítico capítulo 11, dice, habló Adonai a Moshe y Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel y decídles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis, pero de que rumian o que tiene pezuña no comeréis, esto es el camello. Porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, que tiene pezuña y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así todo lo que se mueve como de todo cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Y todo lo que tuviera aletas y escamas en las aguas, lo tendréis por abominación. Y de las aves estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz de la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormojo, el ibis,
el camaleón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, la bubila y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto a todo alado que anda sobre 4 patas, que tuviera piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos la langosta. Aquí está hablándose de la langosta silvestre. Y si es silvestre no puede estar en el agua, no vamos a confundir las palabras. Está hablando de la langosta según su especie. El langostín según su especie. También aquí hay otro animal pescado que le llaman langostín. Este es Ok, continuemos. Ok. No sé qué pasó, pero se paró. No sé si quiera repetir un poquito. Ok, lo último que estábamos repitiendo era acerca de las cosas que no comeremos por el mundo y aún no podemos llevar sus cuerpos. O sea, los animales no podemos llevar sus cuerpos sobre nosotros. Que hay personas que les gusta, por ejemplo, llevan a un tigre hacia su casa, le quitan toda la carne, la tiran y dejan el cuero y lo rellenan de cosas para ponerlos de adorno. Dice, será inmundo hasta la medianoche. En este caso, estas cuestiones se observaban más cuidadosamente cuando estaba el Beit Hamikdash, o sea, la casa del Todopoderoso, el templo, y cuando estaba el tabernáculo de reunión, donde estaba la presencia del Todopoderoso en el Arca de la Alianza. No podía entrar hasta que fuera limpio, tenía que esperarse hasta la medianoche. Pero la orden de no comerlos tiene que ver todavía más fuerte. Si solamente nada más de tocarlos inmundizaba a la gente. Y él dice, es abominación, pues cuánto más abominación será comer a esos animales. Ahora, lo que yo daba un exégesis quiere decir repetir. O sea, repetir 2 veces en una misma cosa. Sobre el langostín, sobre la langosta según su especie, es que hay animales que se comen, como por ejemplo hay unos, en este caso que yo estaba leyendo, son lo que se conoce como saltamontes o chapulines o chananos. Se puede comer el que tiene 4 patas más aparte con lo que brinca. Eso ya son 6 patas. Esos animales sí se pueden comer, así como estábamos leyendo en la escritura. Pero el que anda en sus 4 patas no se puede comer. Por ejemplo, Juan el Bautista dice en la escritura que él comía langosta silvestre. Y la langosta silvestre tenía que tener 6 patas. Tenía que tener 2 patas con las que caminaba y las otras 4, obviamente las otras también las usa para caminar, pero las usa más para lanzarse, para brincar. Así que leyendo ya esta orden de Levítico 11 entendemos los animales que no se pueden permitir. Pero ¿qué cosa es lo que se ha enseñado? ¿Qué es lo que se ha enseñado a la persona que no quiere dejar pues lo que le gusta comer? Porque pues hay que tener una excusa para todo, ¿verdad? No les gusta dejar lo que entre su apetito o su contexto de cultura es bueno para comer. Y como desde niños nos acostumbramos a solamente sobrevivir con estos tipos de alimentos, pues se nos hace duro dejarnos. De hecho, en mi país, en la cultura de mi familia, no estoy hablando de la cultura de México, en la cultura de mi familia, la carne más buena para comer era la del puerco. Y si cuando se mataba una vaca, pues no se le daba mucho mitote. Pero se mataba un puerco y todo el mundo estaba contento porque ya entonces iba a haber carnitas, ya iba a haber chicharrones, ya iba a haber lo que allá le llaman cuerito o pilinque, ya iba a haber puerco en salsa verde y todo eso, pozole y todas las tradiciones que se hacen en mi país. Pues todos nosotros nos poníamos contentos porque era el alimento que todo el mundo más anhelaba. Bueno, y yo sé que a todo el mundo tampoco le gustaría dejar todas estas cosas. Porque de mi punto de vista, yo platico por lo que yo pasé, no porque lo que me contaron, no. Por lo que yo paso siempre, pongo a mi persona como ejemplo en las cosas que pasaron porque así yo puedo tener la respuesta o puedo darles una ayuda a la mejor. Dejar el puerco se me hizo algo muy difícil. Dejar de comer jaiba o cangrejo se me hizo algo muy, muy difícil. Porque de hecho yo cuando iba a comer aquí a los restaurantes, a eso iba nada más, a comer puro camarón, en cierta forma, pero más la jaiba, más todas las cosas que son del mar, pero las no permitidas por la Torá.
eso es lo que yo más comía. A eso iba a los restaurantes. Así que, pues ya podemos imaginarnos ahora que eso pues no nos sirve de nada, andar comiendo lo que últimamente terminó por hacerme daño. En cuestión de cuando llegamos a los ostiones, que al momento llegó por hacerme mal. Así que hay una razón por la cual el Padre Eterno prohíbe al pueblo de Israel, o sea, a nosotros que guardamos la Torá, por qué no se deben de comer ciertas cosas. Ahora, pero como para todo texto se le saca un contexto y a veces fuera de lugar, a veces fuera de su verdadera interpretación, pues para provecho del ser humano, pues dice, bueno, vamos a agarrar este versículo y lo voy a aplicar a mi cultura. En mi caso, mi cultura mexicana no tiene que ver nada con la cultura hebrea, son dos cosas diferentes. Yo no puedo agarrar unas palabras de un judío a su cultura y tratar de aplicarlas a mi cultura. No se puede, porque ellos hablan a aquellos que tienen el entendimiento de lo que él está hablando. Por ejemplo, si un judío en los tiempos de Yeshua o en los tiempos estos está en Israel y está hablando acerca de poner velas en el templo, ya los demás saben cómo tienen que ser las velas, qué procesos tienen que llevar para hacerlas, cómo se tienen que prender y todas las cosas. Pero si yo voy allá y escuché esto, voy para mi país y dicen, no, pues vamos a poner unas velas en el templo porque así también lo hacen ellos. Pues las personas vayan, agarran, se compran velas en el mercado que se hicieron con cebo de vaca, que se hicieron con cebo de manteca de puerco, y van y las ponen y les dicen, no, pues te las vamos a llevar a la iglesia y las vamos a poner también en la iglesia. Y vamos a decir, no, porque así lo dijo fulano de tal. No, se lo dijo a personas que conocían las palabras y un proceso. Y yo llegué y agarré nada más lo que escuché y lo puse a mi cultura y se lo ofrecí al Todopoderoso, siendo que sean hechos con cosas de los animales más inmundos, por ejemplo, de la manteca del puerco. No puedo aplicar las palabras de que ellos les dicen a su cultura y aplicarlos a mi cultura. Hay que entender la cultura, el significado, para poder hacer todas las cosas. Así que no puedo agarrar un versículo y sacarlo como el que vamos a leer a continuación. Ahora, nos toca leer Mateo capítulo 15. Muy mala interpretación que se le ha dado a este versículo. Me voy a ir lo más calmado para que podamos entender. Dice Matillahu en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, dice, entonces, versículo 1, entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ok, hasta aquí voy a parar. Hasta aquí voy a parar. Ok. Vamos a entender primeramente, siempre les digo yo, cuando hago los estudios, que vamos a entender un contexto. Y muchas personas que empiezan a comenzar a leer la escritura, pues no saben el contexto, qué siquiera quiere decir esto. Por ejemplo, si yo vengo de mi país, de los montes, ahí no entendemos qué cosa quiere decir un contexto. Y si mucho menos si no vas a la escuela, porque allá ni maestros hay. Bueno, contexto quiere decir de lo que se está tratando el tema, sin salirse fuera. Y para poner un contexto en un tema es escuchar todo el tema, porque va basado en todo el principio, en la mentalidad de la persona que está contando el tema. Por ejemplo, si yo estoy contando una historia, voy a decir, bueno, voy a contar la historia de la guerra de cualquier país. Ya sabemos que voy a estar mencionando todo lo que pasó en aquella guerra, porque en el contexto principio ya dije yo, van a poner su mente en esto nada más, en lo que pasó en la guerra del país fulano de tal. ¿Ok? Ese es un contexto. Eso, o sea, el tema es un tema, se basa nada más en esto. Bueno, de aquí nada más, en el Mateo capítulo 15, vamos a entender el primer versículo y versículo 2 hasta antes del símbolo de pregunta. Hasta aquí nosotros vamos a entender el contexto y también terminando el versículo 2 hasta donde menciona la palabra pan. Hasta allí nada más nos vamos a enfocar ahorita. Ok, primeramente, antes de sacar toda la interpretación maldicha o mal interpretada a mi conclusión, vamos a leer y tomar en cuenta bien lo que dice el primer párrafo del versículo. Escuchen bien lo que dice. No está hablando aquí de ciertos alimentos como se le ha puesto.
Aquí no te está mencionando la vaca, el chivo, el toro, el burro, el gato, el perro, la gallina. Nada está mencionando. Aquí son cosas que ya la gente le puso. Aquí no te está mencionando una langosta partida por la mitad llena de carne. No te está diciendo un pescado gato abierto y asado. No te está diciendo aquí carnitas al mojo de ajo. No te está diciendo aquí un conejo asado. Nada por el estilo. Nada. ¿Ok? Así que no vamos a agregar alimentos aquí. Aquí se está hablando de otra cosa, ni siquiera es de los alimentos. ¿De qué se está hablando entonces? Los fariseos y los escribas vienen a reprender a el Mesías porque todos los discípulos, o sea, todos los que seguían a Yeshua, no se lavan las manos antes de comer. De esto se trata todo. Pero como vuelvo a repetir, pues siempre hay que sacarle cosas a mi conveniencia para tener una excusa de seguir en lo que sigo. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? No está diciendo por qué contradicen Levíticos 11. No está diciendo eso. Está diciendo por qué tus discípulos quebrantan la tradición, ¿ok? La tradición de los ancianos. ¿Qué quiere decir eso? Porque ellos contradicen lo que dice en el Talmud. Porque en la Torah oral, cuando nosotros tenemos la Biblia, vemos que muchas veces dice, es malo obedecer la ley, estamos bajo en esclavitud si obedecemos la ley. Eso vamos a entender cuáles leyes. Otra vez entendiendo la cultura. La cultura hebrea tiene una ley Torah, que es la ley de Dios que se conoce comúnmente. Pero todas las demás leyes se las apegan a la ley de Dios y no tienen que ver nada con la ley de Dios. Vamos a entender las palabras primeramente. Escribas iban y se lavaban las manos antes de comer. Porque ellos creían o aún creen que si tú vas para el mercado, esto usted lo encuentra en la Torah oral, escrito, dice el por qué. Aquí primeramente está hablando de lavarse las manos porque las traen inmundas. Más que nada las traen inmundas. Pensaban que se les pegaban las impurezas de ir a salir por allá. Porque andaban entre los pecadores, entre los incrédulos y se les pegaba algo. Eran las manos. Por eso tenían que llegar en las manos y hacer el lavamiento de manos. Pero no el lavamiento de manos en el contexto como en el libro de los Salmos que dice, ¿quién llegará a la presencia del Señor? El de manos limpias. ¿Quién entrará? El de manos limpias y corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar. Bueno, no se está refiriendo a esta cuestión de aquí. Se está refiriendo a la tradición de los ancianos en el lavamiento de las manos porque ellos pensaban de que si no se lavaban las manos, pues los iban a traer impuros, iban a comer impuros. Entonces llega y se le dice a el Mesías, tú también tienes que obedecer esto y también tus discípulos. Si estás enseñando acerca de todas estas cuestiones, ¿por qué no se lavan las manos? Bueno, para entender un poquito más, vamos a irnos a Marcos capítulo 7, que vamos a estudiar con las dos partes donde se menciona esta cuestión. Dice, se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas, aquí dice un poquito diferente, y dice, que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, vea, lo que dice Mateo capítulo 15, dice que tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Aquí no nos dice dónde sacamos entonces nosotros que se trataba de que ellos creían porque llevaban las manos inmundas. Bueno, una vez que lo dice en la tradición de los ancianos, lo encuentras en las tradiciones de la ley oral. Y también lo encuentras en Marcos capítulo 7. Dice, los cuales viendo que algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas. ¿Qué quiere decir entonces? Que las manos ellos las consideraban después de un cierto lapso, tenían que lavarse las manos y quitarles la inmundicia. Ahora, cuando más al ratito nosotros vayamos a leer las palabras de Yeshua, que mucha gente le da mucha mala interpretación, que dice, no, lo malo es lo que sale.
Ok, ¿qué cosa es lo que el contexto que entraba a la panza? No está diciendo la comida, está diciendo la inmundicia, lo inmundo, lo malo, lo perverso. A eso se está refiriendo, lo malo, a eso, inmundo. Dice, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Por qué los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen? Escuche bien el tema que nos está dando la escritura. Dice, si no se lavan las manos, no comen. No está diciendo si tienen alimentos kosher sobre la mesa, no comen. No, Señor, no está diciendo eso. ¿Por qué le hemos puesto esto de ahí y demás? Para nuestro propio beneficio. Está diciendo acerca de las manos, si están inmundas, porque ellos pensaban que si no se lavaban las manos, pues lo inmundo iba a entrar a ellos y los iba a perjudicar a su persona, a su lado espiritual, a su alma, lo iba a contaminar, lo iba a hacer inmundo. Eso era la mentalidad, el contexto, así está puesto. Sigue diciendo el versículo 4, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar, dice, y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar. O sea, muchas cosas hay que ellos tomaron para guardar, para llevarla, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Ya que estoy leyendo otra vez capítulo 7 de Marcos, porque Marcos nos da un poquito más de contexto en el tema. Y dice, le preguntaron en el versículo 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué tiene que ver esto con los alimentos que se comen o no? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Vamos otra vez para Mateo capítulo 15, perdón. Mateo capítulo 15, y vamos a seguir leyendo para ir entendiendo las palabras de Yeshua. Este es un análisis, lo estamos haciendo lento y lo estamos haciendo entendible. Así que yo no hablo con palabras filosóficas, como los filósofos hablan. No hablo con palabras que no vayamos a entender. Lo estoy hablando con palabras que todo mundo entiende. Palabras de personas que se criaron donde ni siquiera escuelas hay. Así que vamos lento otra vez. Este es análisis muy importante para entender. Versículo 10. Dice, y llamando hacia la multitud les dijo, Mateo 15, 10. Y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Yo sé que cuando las personas que están escuchando esto va a pasar lo mismo, pero de lado diferente. Pero respondió él, le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Pedro y le dijo, ve, si los alimentos hubieran estado servidos sobre la mesa, y allí hubiera visto todo tipo de alimentos que no se comen, Pedro hubiera entendido, pues tú estás diciendo de esto y esto, entonces no hay ningún problema. No, Pedro no entendió porque él estaba hablando de un lado espiritual con el contexto que llegaron los fariseos. De que ellos decían que se contaminaba el alma, el espíritu, al comer cosas, al comer con las manos sucias, inmundas. Y Pedro se dijo, ¿pero qué quiere decir tú con esto? A ver, explícanos más clarito. Dice, explícanos esta parábola. Yeshua dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Ahora, vamos a hacer otra pausa aquí. Ok. El entendimiento que se le da a estas palabras dice así. El entendimiento, la interpretación.
pues no es nada malo lo que comemos porque va y se echa a la letrina. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que se están muriendo por comer tantísimo puerco? ¿Por qué los doctores se los están prohibiendo? No es que si hacemos lo que dice aquí, no. Si la correcta interpretación que le estamos dando tiene que ver con lo que está hablando la Escritura. ¿Por qué las personas que comen tanto camarón, o aunque no tanto, se les sube la presión para arriba? Si eso no daña al cuerpo. Pregúntese usted mismo. ¿Por qué alimentos que se come que no están permitidos por la Escritura te da un mal de estómago? Si como quiera va a ir a la letrina aunque esté malo. Hay que leer estas palabras con un poquito de entendimiento, no con palabras otra vez fisiológicas, con entendimiento. Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? ¿A qué se está refiriendo? ¿A todos los alimentos? No, se está refiriendo a la impureza que los fariseos y los escribas pensaban que iba al cuerpo y dañaba el alma y dañaba el espíritu si no te lavabas las manos. A esa inmundicia que ellos pensaban que al comérsela les iba a dañar el espíritu y el alma. A eso se referían ellos y a eso se está refiriendo nuestro maestro. Bendito sea su nombre. A eso se está refiriendo. Por eso dice, entiende Pedro. Vamos a poner en palabras que podamos entenderlas, más básicas, más entendibles. Entiende, Pedro, que si tú eres una persona buena, santa, y no ofendes a ninguno, te portas bien. Si comes con las manos inmundas, no va a entrar la inmundicia que piensa que está en las manos dentro de tu boca y te va a dañar el cuerpo y el alma y el espíritu. No está diciendo eso. Todo eso que has comido con las manos que no te has lavado, pues eso te lo comes tú, y lo que ellos creen que contamina el alma y el espíritu porque es inmundo, no, eso va y sale, entra y sale a la letrina. Hablando de la inmundicia de las manos. Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y echado en la letrina? Pero lo que sale, aquí ya cambian las cosas hablando del contexto de la inmundicia, de las cosas malas, y ahora sí. Pero lo que sale, ¿por qué? Porque lo que sale de la boca, la Escritura dice, con ella maldecimos, blasfemamos. Vamos a seguir leyendo. Dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Entiende esto, que lo inmundo que comes con las manos sucias no te va a dañar el corazón, o sea, en el lado espiritual, tu alma. No puede hacer nada. Pero lo que sí sale, tú con eso destrozas. Con eso puedes dañar a tu hermano, a tu amigo, a tu vecino. Lo que sale, ese es el problema. Dice, pero lo que sale en el versículo 18, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, ¿ok? Allí son los hechos, no es algo que se cree que está allí como que va a dañar mi espíritu si lo como, no. Es algo que sale. Los homicidios es algo que sale del corazón. No es que lo inmundo te va a dañar adentro, no, sino desde tu corazón sale con lo que tú sí puedes dañar, con lo que tú sí puedes pecar, con lo que tú sí puedes hacer como inmundo. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Vea que aquí Yeshua, nuestro maestro, todavía le da un exégesis de contexto. Entendamos, queridos hermanos. Yo sé que a muchos pues no les gustan estos estudios, pero estamos aprendiendo. Y es importante saber para que así termine tanta controversia acerca de la religión tradicional, con los que guardan Torah, mucho pleito y todo eso. Mejor, ¿por qué no leemos detenidamente para entender? Eso sería lo más fácil. Porque mira, si esto, a ver, muéstrame. Pero siempre vamos a leer con un corazón disponible de entender. Vamos a entender con humildad. A ver, muéstrame, vamos a ver, a lo mejor yo estoy mal. Puede ser que también aprenda de ti. Para ir aprendiendo lo que dice. Vea el exégesis y el terminado del 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no está diciendo lo que la persona le ha puesto aquí.
¿Qué le ha puesto la persona? La persona le ha puesto a este versículo. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos inmundas, aquí en vez de decir esto, la gente le puso, no, pero el comer puerco, conejo, mojarra, pescado gato, culebra, águila, todas las cosas que no están permitidas, dice, no contamina al hombre, porque se va para la letrina. ¿De dónde siquiera está la idea esta, si toda la Biblia, en este pasaje, de todo Mateo 15, del 1 al 20, ni siquiera ha mencionado ningún tipo de alimento? ¿Qué pasó entonces? Bueno, que alguien le dio su propia interpretación y esa persona enseñó a más personas de su propia interpretación y agregó animales aquí, agregó un menudo, agregó todo lo que no se debe de comer y dijo, bueno, aquí se está tratando de los alimentos. Hasta este punto no se ha mencionado ningún alimento. Y usted vaya leyendo conmigo y no hay ningún alimento. Hasta el versículo 20 termina esto de Mateo 15. Vamos a revisar otra vez Marcos capítulo 7. Ahora, vamos a ver cómo Marcos, del versículo 14 al 23 también, le da un poquito más de entendimiento a nosotros, que entendemos probablemente las palabras más simples, más fáciles, para que tengamos un conocimiento mejor. Dice el 14, vamos a Mateo 7:14. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en sí que le pueda contaminar. Acuérdense, está hablando de lo inmundo, que contamina el alma y el espíritu, el inmundo. Pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra y sale, que entra al hombre, no lo puede contaminar? Pero hablando de la impureza, hablando de lo inmundo. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale de la letrina. Ahora, si tú te comes puerco todos los días, eso sí va a entrar en tu corazón porque te daña la salud. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Aquí en esta cuestión de alimentos, ¿ok? El tema ni siquiera se ha tratado de los alimentos. Ahora, en un contexto, en punto, yo voy a conseguir una de las escrituras más viejitas, no de las primeras, de las más viejitas. Y vamos a ver que la palabra alimentos no se encuentra en las escrituras más antiguas. Porque todo el tema, esto como que hasta está fuera de lugar. Porque el contexto de todo esto está hablando de las manos inmundas, no de los alimentos. Está hablando de la tradición de los ancianos, que no se está refiriendo a los alimentos. Se está refiriendo al hecho de las manos impuras que contaminan al hombre, que contaminan al corazón, que contaminan el espíritu, que contaminan el alma. Pero decía que todo lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan el hombre. Todas las maldades. Otra vez, ¿de qué se trata todo el contexto? Del comer con las manos inmundas. Del comer con las manos inmundas, que daña el espíritu y el alma. Eso no puede ser posible. Porque en caso de que fuera de alimentos, dañaría el cuerpo, el sistema del ser humano, mas no el alma y el espíritu. Pero del hombre, del corazón, sí salen las cosas para afuera que pueden dañar, que puede ser maldad, que puede lastimar, que puede dañar a su prójimo. ¿Ok? Así que de esto se trata el contexto de Mateo 15 y Marcos 7. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer,
porque hemos leído que aquí menciona alimentos. Vamos a suponer. Ok, vamos a suponer, porque se paró un poquito. Vamos a suponer de que hubieran tenido alimentos sobre la mesa. Acuérdese el contexto y lo que le expliqué anterior, que cosa es un contexto. No un lavado de mente, no, un contexto. Vamos a suponer que tuvieran todos los alimentos en la mesa. ¿Qué piensa usted que tendría un judío, criado como judío, criado conforme a la Torá y comiendo alimentos conforme a la Torá sobre la mesa? ¿Qué cree que tenía en su menú? Las cosas permitidas por la Torá. No está teniendo, vamos a decir así, que yo fui y me arrimé y oí este versículo de Marcos 7 y nada más leí el versículo 19 y hizo limpio todos los alimentos y me corrí para la casa y me fui a explicar, la Biblia quiere decir esto, ok, me fui yo. Pero ellos no comen los mismos alimentos que come mi país, mi cultura. Ellos comen lo permitido por Dios. Supongamos que se hablaba de decir limpio los alimentos, que no se trataba de eso. De acuerdo al libro de Mateo y de acuerdo al contexto, leyendo la tradición de los ancianos, no se trataba de los alimentos, se trataba de las manos impuras. Supongamos que lo tuvo allí, no tenían ellos, como en una mesa mexicana, que tienen su mesa y lo que no puede faltar allí es un puerco a la mitad de la mesa. O carnitas, que es lo más tradicional. O si es de rancho, una iguana ahí puesta en caldo. No comían las mismas cosas, vamos a entender la cultura. Ellos comían cosas permitidas por la Torá. Tampoco se daban un banquete de una vaca porque es permitida en la mesa. Antes las personas eran más pobres y comían pobremente. Así que el contexto de ellos no tiene que ver nada con los alimentos de nosotros. Si supongamos que habló de los alimentos, hablaba de los alimentos permitidos por la Torá, que no se trataba de eso. Ya hemos leído y lo que leímos de los alimentos como que salió hasta fuera de todo lugar. Era cosas permitidas por la Torá. ¿Ok? Bueno, explicado esto, ya el que creyó, creyó. El que no creyó a lo que hemos leído, vuelva a leer y vamos a ver que caiga lo mismo. Ahora, ¿quién cree y dice todavía aferrado? No, pero eso no quiere decir eso, quiere decir todos los alimentos ya están limpios. Bueno, vamos a seguir leyendo. Vamos a más Biblia. Ahora vamos al libro de Hechos. No, porque Cornelio dijo que quién sabe qué cosa. Allí le enseñaron todo esto y Dios todavía le dijo que no hay ningún problema. Bueno, vámonos al libro de Hechos capítulo 10. Y vamos a seguir leyendo el mismo tema. Acuérdense, no nos vamos a salir de contexto. Si hay alguna duda, pueden escribir ahí en el chat de peticiones que puedo contestar en lo que estoy en vivo. Si hay alguna duda acerca de estas cosas o una cita bíblica que por ahí hemos encontrado en el libro de Efesios o en el libro de Corinto que dice, no, pues puedes comer todas las cosas, lo que está frente de la mesa. También todas esas cosas tienen su contexto. Pero yo dejo y doy oportunidad a quien quiera poner alguna pregunta que lo haga hoy, que estamos en vivo. Hechos capítulo 10, versículo 9 en adelante. Bueno, me dice la persona que cree que todo se limpió, pues lee la carta a los Hechos. Fíjate lo que pasó con Pedro en la casa de Cornelio, antes de llegar a la casa de Cornelio. Bueno, vamos a ver qué dice. Hechos capítulo 10. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, Hechos 10, 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Okay. Y le vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. ¿Ok? Hasta aquí vemos entonces que la voz que vino del cielo, bueno, pues vamos a creerla porque vino del cielo, ¿verdad? Vamos a creer lo que dice aquí en la escritura. En el 12,
en el cual había todos los cuadrúpedos, dice, había muchos de los animales ya mencionados que no se pueden comer. Ciertamente tienen razón. Dice, entonces Pedro dijo, ¿qué cosa le dijo Pedro? Ah, Señor. Si anterior le dijo en la voz, levántate, Pedro, mata y come. ¿Qué le enseñan aquí a Pedro? Todo el animal que no se puede comer. Todos los animales que no están permitidos por Levítico 11. Ni los animales que no mencionó el Mesías en Mateo capítulo 15. Pero a Pedro ya le está diciendo aquí, pues, ahora sí, porque de acuerdo a lo que cree la gente, no lo que dice la Biblia, de acuerdo a lo que cree la gente, ya Yeshua dijo que cambian los alimentos, todos ahora sí se pueden comer. Y aquí la voz le dice lo mismo. Pedro, levántate. Pedro, mata y come. Ok. Bueno, si Pedro, que le preguntó al Mesías en Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 15, vamos a Mateo capítulo 15. Ok, ahora, en Mateo capítulo 15, el versículo 10, ¿qué cosa es lo que les quiso decir acerca de comer con las manos inmundas? En el versículo 11 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él y dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será cortada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciegos, y el ciego, si guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Pedro. Vamos a ver, aquí está Pedro presente, el que andaba buscando. Porque de él se trata aquí. Ok. Respondió Pedro. Ok. Si Pedro, teniendo los animales y las palabras que dijo el Mesías, no le entendió, ¿qué dijo? Respondió Pedro, les dijo, explícanos esta parábola. Yeshua dijo, también vosotros estáis sin entendimiento. Vámonos otra vez al libro de Hechos capítulo 10. Otra vez le pasa una cosa a Pedro similar. Ok, ya Pedro le pregunta a Yeshua qué quiere decir esto. Supongamos que son los animales. El Mesías le explica, pues parece que Pedro no entendió todavía la palabra de Yeshua, de Jesús. ¿O será que Yeshua nunca le quiso decir las palabras que hoy la religión tradicional cree que dijo Yeshua? Porque si nosotros leemos versículo 14, vemos que Pedro entonces desobedeció. Si es que la religión tradicional está en todo su derecho de interpretar la escritura de la forma que ellos lo hicieron, y aún lo siguen haciendo. Entonces Pedro dijo, Señor, no. ¿Dónde estaba Pedro entonces? Mira, dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Parece que Pedro no escuchó bien las palabras de Yeshua, o él no estaba de acuerdo con la religión tradicional en lo que ellos tradujeron este versículo. Porque al parecer aquí él no estaba presente. Él no estaba presente cuando Yeshua dijo que nada de lo que puedes comer contamina al hombre. ¿Por qué entonces Pedro se aferró a comer las cosas que eran inmundas? Literalmente. Porque él dijo, yo jamás he comido. Parece que él no entendió las palabras del Mesías cuando dijo, todo puedes comer entonces. Es que Pedro, el Mesías, le explicó que no estaba hablando de las cosas de los alimentos. Estaba hablando de las manos impuras que contaminan el espíritu y el alma. Sigue diciendo. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Elohim limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y el lienzo volvió a ser recogido al cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que se significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Yo me pregunto,
Si una persona que estaba presente en las palabras del Mesías oyó lo que el Mesías les confesó y les dijo, ¿para qué se iba a pensar en la visión? Si los alimentos que estaban allí eran para comer, ¿para qué Pedro iba a estar todavía meditando en la visión que él le dijo mata y come? No es algo como fuera de lugar. Si él me dijo mátalo y cómele, pues lo voy a matar, lo voy a comer, tengo hambre. Me está diciendo que sí. Pero también vamos a entender que fue solamente una visión. Fue solamente una visión. Y por lo que vemos con las palabras de Pedro en el versículo 17, no se estaba tratando de una orden de decir mata y come, como tal. Porque aún él estaba pensando, ¿qué cosa quiere decir esto? ¿Qué me ha querido decir Dios? Obviamente no me dijo que coma los animales que él mismo dijo que no, se está contradiciendo él mismo. Esto no quiere decir eso. Vamos a ver qué sigue pasando. Llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro o Kefa. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. ¿Cuántas veces se le muestra la visión? 3 veces. ¿Cuántos hombres buscan a Pedro? 3 hombres. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Elohim, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerle venir a su casa para oír tus palabras. Entonces haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Vamos a ir hasta el versículo 27. Aquí relata lo que fue pasando en el camino, hasta donde fue y hasta donde llegaron. Vámonos al versículo 27. No me estoy brincando para mi conveniencia, por si llega a pensar de que allá se brincó porque ahí dice lo contrario. Nada de eso está diciendo lo contrario. Adelante. Entonces nos pasamos al versículo 27. Y el versículo 27, 26 y 27 en adelante nos va a dar a nosotros una respuesta. Dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ahora, estas mismas palabras las encontramos nosotros en el versículo 14. Lo que Dios limpió, no le llames tú común o inmundo. ¿Qué dice Pedro? Para nosotros es, en algunas cuestiones, en el contexto judío es hasta abominación juntarse con un gentil o comer con alguien que no sea del mismo contexto. Así que la visión le presenta a Pedro y le dice, también ellos los ha limpiado el Todopoderoso. Ya no puedes tú llamarle común o inmundo, porque ellos también es la nación del Todopoderoso. ¿De dónde viene todo este contexto? De las 10 tribus que se han perdido. De las 10 tribus que hubo en la dispersión. Dice Yeshua, no he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Están en todas las naciones. Así era el mandato, se esparcerían en todas las naciones por la desobediencia de Jeroboam y de Salomón. Y el Mesías viene y dice, y de predicar el evangelio por todas las naciones, por todas las naciones, o sea, los gentiles, los goyims. ¿Para qué? Porque desde allá va a traer otra vez al pueblo que se ha esparcido en un tiempo. Ahora, cuando usted sigue leyendo en el mismo párrafo, el mismo capítulo,
vamos a entender que Pedro está entendiendo poco a poco lo que el Eterno le ha mostrado en la visión. Por ejemplo, en el versículo 34 nos dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Así que el contexto de Pedro tampoco tiene que ver con que él ya limpió todos los alimentos, que ya no le llames común o inmundo, sino está hablando de que ya los gentiles, que los judíos le llamaban común o inmundos, ya podían ser partes también de la nación. Ahora, también nosotros vemos de que hay otra contradicción acerca de los que creen que ya todo limpió el Señor. Porque cuando nosotros seguimos leyendo la Escritura, vamos a ver que todavía en la misma Biblia se menciona que hay animales que son inmundos, son sucios todavía. Porque si hubiese así sido en la confesión del Mesías que se trataba de los animales, lo demás está contradiciendo las palabras del propio Yeshua. Aparte que contradicía las palabras del Padre, ahora Juan en el libro de Revelaciones contradice las palabras de Yeshua. ¿Qué nos está diciendo entonces? Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué pasó entonces? Parece que también Juan no estuvo presente cuando el Mesías dijo que ya se podía comer de todo, que ya él murió también por los animales, que ya todo alimento es limpio. Parece que Juan no estaba presente cuando en la visión se le enseñó el libro de Revelaciones, que lo escribiera, y él no entendió muy bien tampoco las palabras del Mesías, como lo comprenden hoy sin problema, que dijo: ya todo está limpio y ya se puede comer. Porque él aún escribe en Revelaciones 18, casi ya para finalizar el libro, que Babilonia la gran ramera se ha volvido en albergue de toda ave inmunda. Aún se sigue mencionando las aves que no son limpias. Entonces, ¿qué quiere decir de esto? Contradiciría, si yo creo que Yeshua dijo que ya todo es limpio, contradiciría entonces lo que Pedro vio, si ya todo es limpio. ¿O será que le estoy dando mala interpretación a la Escritura? Sí, Señor. Así que hay otros detalles que hoy no voy a entrar en eso, pero cuando vaya leyendo la carta lo voy a leer. Hay otras más preguntas, no voy a alargar el estudio. Ya tenemos 1 hora en el estudio y gloria a Dios por eso. Pero he tratado de, aunque vamos lentos solamente en 3 capítulos, he tratado de explicar lo más sencillo, lo más lento que puedo, y que se haga más entendible para todos ustedes que están escuchando este mensaje en este día, y podamos entender correctamente las palabras y lo que Yeshua quiso decir, lo que se le enseñó en verdad a Pedro en la casa de Cornelio, antes de ir a Cornelio, y entender el propósito, el contexto y el significado de las palabras de cada uno cuando habló estas palabras. Yeshua estaba explicando de las manos inmundas, porque en la tradición se cree que el comer con las manos inmundas, de acuerdo a Marcos 7, te dañaba el espíritu y el alma. No está hablando de los alimentos ni del intestino, no está hablando nada de eso. Está hablando de manos inmundas que te contaminan el espíritu y el alma. Un alimento no te va a contaminar el espíritu y el alma, pero te va a dañar el sistema. Pero no se está hablando de eso. Está hablando de lo que comes con las manos impuras, no ni siquiera sucias, impuras, que te dañaría. El Mesías dice, eso no tiene nada que ver. Lo malo es lo que sale de ti, no lo que entra. Hablando de lo impuro, de lo sucio y lo inmundo, de acuerdo a Marcos. Lo que sale de ti es lo que daña a la humanidad.
No al comer con las manos inmundas, ahí no te va a pegar ninguna inmundicia de espíritu malo y va a decir, te voy a comer y te va a dañar el espíritu y el alma en lo que estás comiendo sin lavarte las manos. Por eso dice que engañoso es el corazón sobre todas las cosas. Y el Señor dice que Él quiere quitar el corazón de piedra del hombre, que es malo, perverso, inmundo, y ponerle un corazón de carne, donde Él pueda escribir las tablas de los mandamientos en nuestro corazón. Y si dice la palabra que Yeshua vino a cumplir la ley y los profetas, para que se cumpliese de que Él era y es el Mesías. Pero si el Mesías hubiese quebrantado las leyes del Padre, no hubiese sido el Mesías verdadero. Acuérdense que Él venía a confirmar lo que estaba profetizado de Él. ¿Ok? Ok, queridos hermanos. Hay otra palabra que les voy a contestar, aunque no me la han preguntado, pero se las quiero contestar porque en muchas de las ocasiones esto es con lo que más se debate y con lo que más, pues ahora sí que se pelea. Las personas que pelean acerca de las palabras que encontramos nosotros en la Escritura. Cuando nosotros nos vamos a primera de Timoteo, vamos a agarrar la Escritura y vamos a ir viendo la Escritura. Hay una palabra que muchas veces las personas dicen, pero es que tú no has leído bien la Escritura. Tú no sabes leer la Escritura porque tú no sabes lo que la palabra del Señor dice. Ok. Y en el libro de primera de Timoteo, voy a explicar esto porque esta es la que más fuerza le dan, más rigor le dan. En primera de Timoteo, capítulo 4, estamos nosotros sobre un tema donde se nos menciona una palabra que también se le da su muy mala interpretación. Primera de Timoteo, capítulo 4, dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Aquí viene uno de ellos. Prohibirán casarse. Eso ha estado desde los tiempos del primer siglo en adelante. Y mantendrán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ok. Este versículo aquí se lo tiran a cualquier persona que predica lo que estamos enseñando hoy en este día y nos está diciendo, pero es que ustedes son los que allí están describiendo, ¿ok? Lo que están describiendo en este versículo. Porque ustedes abstienen a las personas de comer camarón que está tan bueno, el puerco que está tan bueno, la langosta que tiene mucha carne y es muy buena para la salud, y todas estas cosas. Ahí ustedes y los católicos. ¿Ok? Pero estamos dejando pasar lo que está diciendo allí mismo, que yo acabo de leer y que ninguno entendió. Voy a leerla detenidamente. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Primeramente, ¿qué cosa es la fe? La fe es ya aquella persona que cree en la palabra de Dios. ¿Ok? En la palabra de Elohim. ¿Qué es la palabra de Elohim? La palabra de Dios no se considera que está hablando él literalmente del donde empieza el nuevo pacto, el Nuevo Testamento hacia adelante. No se está refiriendo a eso. ¿Ok? Porque de donde empieza el Nuevo Testamento hacia adelante, ya el propio Mesías dice, las palabras de mi Padre, ya el mismo Pedro, Pablo, Juan dice, la palabra de Dios, todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. No se está refiriendo a nada de eso. Si usted entendía así, pues ha tenido mucha, muy mala información. Porque ellos estaban citando de todo lo que es la palabra de Dios. ¿A qué se refiere a esto? A la palabra que Dios dio en la Torá como instrucción a su pueblo. Y en ciertos casos menciona, y en los profetas lo que Dios dijo a través de ellos. ¿Ok?
entienda que todo el Nuevo Testamento, cuando estaban los discípulos enseñando, los apóstoles ya llamados enseñando, Pedro, Pablo, Timoteo, Bernabé, Juan, aún en Revelaciones, todo esto no estaba puesto para que diga, bueno, Pablo estaba leyendo la carta de Pedro y en carta de Pedro dijo esto. No, todavía no estaba escrito. Nada de esto estaba escrito. Se empezó a escribir después en las cartas se empezaron a mandar en los años 40, 50 y 70. Se empezaron a mandar las cartas. ¿Por qué? Porque Pablo empezó a predicar después de la descensión de Yeshua al cielo. Cuando escogió a Pablo, Pablo empezó a predicar y no a escribir el Nuevo Testamento tampoco. Lo que él empezó a decir es, manda esta carta a la iglesia fulana. Y mandan este mensaje esto. Por ejemplo, los Corintios. La carta hacia Roma de los romanos. Fue una carta que se mandó y se escribió, no el Nuevo Testamento, aún no existía. Vamos a entender esto. Después del año 100, se empezó a tomar en cuenta, en reunir todas las cartas. Del año 70 en adelante, que se estaba quemando todo, perdiendo por causa de la destrucción del templo, se empezaron a quemar las cartas, se empezaron a deshacer todo. De ahí en adelante empezaron a considerar en recolectar las cartas escritas por los apóstoles y los dichos de Yeshua para empezar a poner en una Biblia, tenerlo como en una biblioteca. Todo unido para de allí tener una muestra de algo que fue como histórico y de donde descendió todos los creyentes de Yeshua, que antes eran mesiánicos, no era cristiano, era mesiánico, ponerlo junto y probar que verdaderamente vino el Hijo de Dios a la tierra. Por eso, cuando leemos todo esto, no se está refiriendo al Nuevo Testamento, hay que entenderlo bien. No estaba escrito aún. Entonces, cuando se apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué quiere decir con la conciencia? Tiene su conciencia dañada. Parece que aquí no entendían que una persona si puede casarse y también servir a Dios, el hombre y la mujer. Pues muchos les van a prohibir que se casaran. Ahora, la prohibición es algo en contra de la Torah. Mi decisión mía de quedarme solo desde mi niñez y servir a Dios Todopoderoso y ser alguien que predique la palabra no es antibíblico. Yo me estoy dedicando mi persona a solamente servir a Dios, como en caso de Pablo. Eso es una cosa diferente. Sigue diciendo, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Voy a hacer otra pausa aquí. Ok. Dice, se abstendrán de alimentos que Dios creó con acción de gracias. ¿Qué creó Dios con acción de gracias para que nosotros dijéramos? Primeramente, yo me voy a poner aquí. Voy a leer mi Torah, voy a abrir mi Torah y la voy a leer en Levítico capítulo 11. Yo llego a Levítico capítulo 11 y digo, gracias Padre eterno, todopoderoso, porque tú me has dado, porque dice con acción de gracias que los alimentos Él creó, ¿para qué? Para comer. Con acción de gracias me has dicho tú, en Levítico capítulo 11, te doy gracias porque me has permitido comer todo lo que está escrito en Levítico 11 y dice estos animales que podréis comer. Te doy gracias, con acción de gracias te doy. ¿Por qué? Porque voy a comer el alimento que tú me has dado. Te doy las gracias a ti, Padre eterno. Con esta acción de gracias te doy porque tú has criado el alimento y me lo has dado para comer. ¿Ok? Nada que ver con los alimentos que son impuros. Pero el sacar las cosas de contexto es muy interesante en estos tiempos. Ahora, estamos nosotros diciendo a las personas, absténgase de comer estas cosas. No, esto lo hizo el Padre en Levítico 11. Nosotros estamos aún predicando lo que Él dijo en Levíticos 11 y enseñando en Levíticos 11, enseñando que lo que Yeshua dijo no es contradicir a Levíticos 11. Porque toda escritura es buena para enseñar,
Toda, no solamente el Nuevo Testamento, porque se están deshaciendo del Viejo Testamento. Es toda la Escritura. Amén. Toda. Toda. Okay. Ahora, no vamos a dejar el Viejo Testamento porque ¿qué cosa crees que lo que va a enseñar Yeshua? Lo mismo que está en el Viejo Testamento. ¿Sabía que hay cosas que aún no se entienden ni los propios judíos? Y dicen, el Mashiach cuando venga nos lo va a enseñar. ¿Ok? Gloria a Dios. Así que, cuando sigue diciendo, gracias, dice acción de gracias de ellos, los creyentes. Si yo participo en los alimentos que con acción de gracias le doy gracias a Dios, es porque estoy diciendo yo, soy un creyente, dice, y los que han conocido la verdad. ¿Qué es la verdad? Acuérdese otra vez, Pablo, Pedro, Juan, Mateo, todos ellos conocieron la verdad. No está refiriendo al Nuevo Testamento. Ellos conocieron la verdad es la Torá. ¿Qué vino a enseñar Yeshua? Sirvan a la verdad es la Torá, pero sírvanla como el Padre la mostró, la enseñó, así sírvanla a ustedes también. La verdad no es seguir reglas de ancianos que ya ni siquiera ponen atención a la Torá, sino que ellos propios inventan sus mandamientos. No, la verdad es la de leer aquí arriba. Aquí arriba lo acabamos de leer, que dice, porque todo lo que Dios dio, lo que Dios creó, para comer con acción de gracias. Con acción de gracias. Yo expliqué lo que es esto. Ahora, por si aún no le queda claro, vamos a leer otra cosa más interesante, porque dice, versículo 5 de 1 Timoteo 4, porque por la palabra de Dios, otra vez, no existe el Nuevo Testamento aquí. ¿Cuál es la palabra de Dios? La palabra que Dios dio en el monte Sinaí. A eso siempre se ha referido la palabra de Dios. La palabra de Dios. No estaba el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué nos lleva aquí? A Levíticos 11. Levíticos 11. Dice, porque por la palabra de Dios, por la palabra de Dios me permitió comer, por ejemplo, un venado que es limpio, lo tengo en la mesa. Ahora, ¿qué hago yo como creyente? Y por la oración es santificado. ¿Qué cosa estoy diciendo yo entonces? Padre, te doy gracias, tú que me has dado estos sagrados alimentos. Bendícelos, Padre, y gracias por ello, porque tú me has dado y estoy comiendo aquí lo que tú has permitido que yo coma. Y hoy con acción te doy gracias, porque por la palabra tú los has permitido que lo coma y lo tengo aquí enfrente de mí para comerlo. Y cuando uno se enferma, ¿qué es lo primero que te quitan? La carne roja y el cerdo. Todo lo que Dios prohibió comer. Por algo Dios dio la prohibición. Así que en esta parte, 1 Timoteo 4, versículo 5, aquí dice, los que creen en comer, todos dicen, no, pero aquí dice que por la oración es santificado todo lo que yo quiera comer. Bueno, allá usted. Pero he explicado todo en su contexto. Hemos explicado todo en la correcta interpretación de acuerdo a Levítico, no contradiciendo a ninguno, no contradiciendo a nada. Otra vez, usted se contradice solo si cree así, porque si cree que Dios dio una orden para Israel en el viejo pacto, vino el Mesías y dijo, Padre, lo que tú pusiste así no sirve, hazte por un lado. Yo voy a poner mis propias reglas. Es un Mesías que contradice al Padre, es un Mesías que nunca vino. Ahora, pregunta, disculpa que interrumpa. Hay los que usan los versículos bíblicos que dice que no sea que vuestra comida sea de contienda entre vosotros, y si tu hermano no come carne, pues no la coma enfrente de ellos. Ellos tratan de usar eso también. El contexto está en entender los primeros versículos que está hablando acerca de comer legumbres. En uno. El contexto comienza en leer legumbres y no leer carne, porque muchas personas creían que, como hay personas en estos tiempos que creen que si comes carne te daña tu sistema. Otras cosas las ponen que porque viene la gran tribulación y ya vas a acostumbrarte a no comer carne y te la prohíben comer y te ponen los puros alimentos. Otra cuestión. El comer, lo que dice te ponga en la mesa y come lo que te pongan en la mesa, sin motivos de conciencia no preguntes. Y tampoco se está refiriendo a los animales limpios e impuros, se está refiriendo acerca de las cosas que se han sido sacrificados a la idolatría. Dice, si te lo pusieron enfrente, obviamente, póngase a pensar como le dije al principio, obviamente, si yo sé que un judío
Vamos a hacer que yo no crea en su Dios, en nada, nada. Pero si yo voy a invitar a un judío a mi casa, yo tengo que conocerlo primero. Después de conocer a esta persona, yo conozco que ellos, o como le quiera llamar a usted, pues no comen puerco. Y aquí eso es lo que se sirve. Y pues yo aún no creyente, no le voy a hacer una mala a una persona que sé que la voy a invitar a comer a mi casa y poniéndole una cosa que yo sé que ellos no la comen. Sería como yo... Ahora está adelante. Ok. Entonces yo no invitaría a una persona que aún yo siendo incrédulo a que venga y participe de algo que yo sé que ellos no, ni siquiera lo tienen como menú en su comida. Y si yo, siendo un incrédulo, lo invito a comer porque quiero conocer de su Dios, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a hacer la mejor comida y poner en mi mesa lo mejor que sé que ellos comen para que venga con gusto y me enseñe qué cosa es lo que él anda predicando que yo no sé o que quiero aprender. Así que pongámonos en ese lugar. No pongámonos en que le puso ahí un conejote bien frito y el otro lado le puso Sapo. qué sé yo, pues cosas que comen las personas que no se deben de comer. Unos camarones al mojo de ajo. ¿Ok? Vamos a entenderlo así. Vea la lógica, queridos hermanos. Vean la lógica. Yo no voy a invitar, por ejemplo, el país oriental. En el país oriental no va a invitar a un mexicano a comer una víbora que ellos hacen cruda con vinagre y se la va a poner en la mesa y va a decir, pues come de esto. Eso no está en nuestro menú, no lo comemos. O sea, es algo que es para nosotros aún como cochino. No lo vamos a hacer. Ellos tratarán de ponerte una cosa exquisita, más o menos como lo que comes tú, pero tratándose de entender cosas que tú comes, que puede ser que te gusten. Así que, no poniéndole cosas para mi propio beneficio, vamos a darle una interpretación a la escritura honestamente lo que es. Como me hicieron a mí, que sabían que yo no como cerdo, y en el trabajo trajeron algo que tenía queso y qué sé yo, y cerdo adentro, cuando ya sabían que yo no comía cerdo. Bueno, porque eso fue lo primerito que se habló cuando entramos ahí. Eso sería alguien de mal corazón que no está invitándote para conocer a tu Dios. Es para dañarte. Y serían cosas de las cuales pues nosotros tenemos que cuidarnos. Así que con esto los dejamos. Hemos explicado lo mejor que podamos. ¿No hubo preguntas? No. Ok. Déjame Y vamos a chequear otra vez porque no creo que no. Saludos y cosas así. Okay. Entonces vamos a terminar y todas estas cosas después se subirán a YouTube para que sigan grabadas. De hecho, pues aquí van a quedar grabadas para que sigan ustedes escuchándolas la vez que ustedes quieran. Yo sí tengo una pregunta, porque en una dijiste católico, para que no piense que le estás tirando a los católicos. Cuando mencionaste católico, ¿qué quisiste decir ahí? Ahí fuiste un poquito rápido, ¿no? ¿Qué es lo que las personas apuntan a los católicos en caso de abstenerse de mujer? El que no se daba casa. como un ejemplo. El que no se casa. Daba un ejemplo a la persona que se abstenga de no casarse. No Según tiene nada que ver. Pablo, Según Pablo decía que era mejor. Era mejor, pero es una sugerencia. Por eso entienda usted que el Nuevo Testamento no se pone como palabra de Dios. Pablo mismo dijo, estas palabras mías. Son testimonios, sí. Son testimonios, son historias, son relatos, son cosas para nosotros mostrarnos que sí vino y cosas que pasaron. No, esto no se considera lo que fue la palabra del Señor, aunque hay personas que yo he visto ya debates que han debatido, no, pues que sí, todo esto, no es así. ¿Por qué? Número uno, todo ya está dañado y hay pruebas de ello. En el Nuevo Testamento hay muchas palabras agregadas. Sí, señor. Entonces, hay un debate ahorita entre unos hermanos que pues consideran la palabra de Dios es la Torá y la que fue hablada por los profetas. Hasta allí. ¿Ok? Entonces, otra vez, si cita Pablo, dice, porque en la palabra de Elohim dice, no vamos a ver, o nomás dice, porque la palabra de Dios dice, no vamos a buscar el Nuevo Testamento, vamos a irnos a la Torá. Allá tuvo que haber dicho. La profecía. Acuérdate que Pablo era un experto en la Torá, no era un experto en el Nuevo Testamento. Todavía no se escribía. Yeshua no dijo que se le han puesto a la boca de él, Padre eterno, perdona a todos aquellos quienes
hayan hecho tales cosas, Padre Celestial. Pero también te pido, Padre, que tú toques los corazones, Padre, y nos abras el entendimiento. Sabemos que muchas de las doctrinas no están ni siquiera en la Escritura, en la Palabra o en el Nuevo Testamento, no están allí, Padre Eterno. Pero te pido que pronto tú nos sigas iluminando, nos ilumines más y más nuestro corazón, nuestro entendimiento, y nos des hambre de leer la Escritura, que es el problema más grande que tenemos todos nosotros, Padre Eterno, leer tu santa palabra, que no nos gusta, Padre, leer lo que tú dices ahí, lo que tú quieres de nosotros, por la desobediencia. Pero, Padre, tú has dicho en el Testamento, Padre, y el nuevo pacto que harías tú, a través del profeta Ezequiel, que pondrías tus mandamientos en nuestro corazón y en nuestra mente para que así podamos cumplirlos día a día, Padre Eterno, y seamos guiados a través de tu Ruach HaKodesh, de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom. Que el Eterno bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Lo esperamos en el siguiente Shabbat con un nuevo estudio en la palabra del Todopoderoso, en palabra de Adonai. Amén. Palabra de